Muy buenos días a todas y todos. Esta mañana continuamos la cátedra Integración para el Desarrollo de Centroamérica bajo la coordinación del doctorado en Ciencias Económicas y la maestría en Economía para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. La cátedra constituye una instancia de investigación y diálogo entre los diferentes actores de la sociedad para abordar problemas y propuestas de política pública que conduzcan a lograr el desarrollo integral de la región centroamericana, considerando las dimensiones económicas, sociales, ambientales, políticas, entre otras. Esperamos que con este esfuerzo poder contribuir a reducir las brechas de desigualdad que actualmente padece la región centroamericana. A continuación, vamos a dar paso a la ponencia de esta jornada titulada Relaciones China-Latinoamérica, situación actual y perspectivas, a cargo del doctor Carlos Aquino Rodríguez. Voy a dar un breve resumen de su hoja de vida. El doctor Aquino estudió maestría y doctorado en la Universidad de Kobe, Japón, con especialidad en economía internacional y economía asiática. Es traductor del idioma japonés. En suma, es nombrado traductor público juramentado del idioma japonés por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en diciembre de 1993. Él es coordinador del Centro de Estudios Asiáticos San Marcos, CEAS, de la Universidad de San Marcos desde noviembre de 2018. Vicedecano académico de la Facultad de Ciencias Económicas de dicha universidad desde marzo de 2019. Él es profesor visitante en la Escuela de Graduados de la Universidad Tohoku Gakuin, Sendai, Japón, desde abril a septiembre de 2002. Es profesor visitante en la Escuela Internacional de Graduados de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Yokohama, Japón, desde enero a septiembre de 2003. Investigador visitante en la Universidad Nacional Yun-Sing de Taiwán en octubre de 2016. Investigador visitante en la Universidad Tankang en Taiwán desde febrero a agosto de 2012 y representante del Perú desde marzo del 2012 y presidente desde octubre del 2012 en el grupo de expertos del Vision Group del Foro de Cooperación América Latina y Asia del Este, FOCALAE. También ha sido condecorado por el gobierno de Japón en el 2012 con el Premio de Canciller del Japón y el 2019 con la Orden del Sol Naciente, Rayos Dorados con Rosetta. Tiene múltiples investigaciones, de las cuales voy a citar dos: El Perú y los japoneses, 1993, Centro Internacional de Nagoya, Japón, y últimamente ha publicado una investigación en el periódico China Daily sobre las perspectivas de crecimiento y desarrollo de China. Con esto le doy la palabra al doctor Carlos Aquino para que inicie su ponencia de este día. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Gracias, Oscar, por la invitación. Permítanme compartir pantalla. Ya acá tengo mi presentación. Aquí está. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ya, vamos a empezar entonces. Bien, vamos a Solo empezar. si es exacto, gracias. Gracias, muchas gracias. Ya. Bien, entonces el tema que vamos a hablar es el indicado en la pantalla. Yo, como me presentó Oscar, soy coordinador, director del Centro de Estudios Asiáticos de la universidad. Tenemos una página web, Facebook,
y allí está publicado las actividades que hacemos, las conferencias que hacemos, y los invito a visitarlo. Y si tienen algún interés en contarse con el centro o con mi persona, ahí tienen ustedes los correos respectivos, ¿verdad? Esta presentación ya se lo entrega a Oscar y también lo pueden ver también. Bien, este será el temario, ¿no? Brevemente, dado las limitaciones de tiempo, vamos a hablar sobre el estado de la economía mundial y China, las relaciones China-Latinoamérica, cuál es el futuro de las relaciones China-Latinoamérica y Estados Unidos, porque es un actor muy importante, como veremos, y algunas conclusiones. Bien, rápidamente. Miren, la economía mundial está atravesando momentos difíciles, ¿no? Que en realidad para muchos no es ocasionado por la pandemia, está exacerbado por este pandemia, ¿no? Ya de hecho, antes de la pandemia, y especialmente para Latinoamérica, como vamos a ver, las economías habían empezado a desacelerarse, incluso algunas de ellas ya no crecían, ¿no? Pero la pandemia pues ha agudizado este problema, como vamos a ver. Ahora, esto también está ocasionando, sin ninguna duda, un costo muy alto, especialmente a nuestra región, porque lamentablemente Latinoamérica, como veremos en las estadísticas, es la región más golpeada en el mundo, no solo en términos económicos, sino que es lo más triste en términos sociales, ¿no? En cuanto al número de muertos e infectados y todo lo demás. Esperemos que hay una solución a este problema, ya la vacuna se está empezando a aplicar en algunos países, esperemos que en Latinoamérica llegue pronto, la verdad, dada la gran demanda por vacunas y el hecho de que no somos países muy importantes ni tenemos mucho dinero, quizás, ojalá me equivoque, no estemos entre los últimos en el mundo en recibir esta vacuna. En todo caso, la recuperación será lenta, el golpe ha sido muy fuerte, repito, tanto en costos económicos como sociales, y desigual. Algunos países se recuperarán más rápido que otros. Pero dentro de este panorama bastante desolador, la verdad, destaca a China, ¿no? Destaca a China, como vamos a ver, que es motivo obviamente de nuestra conferencia, nos interesa saber qué pasa con China, qué pasará con China. Y especialmente es interesante, ¿no? Porque China fue el primer país donde esta pandemia se volvió masiva y no solo eso, China atraviesa, como ustedes saben, momentos complicados también y eso es otro tema que hace difícil el panorama mundial. Repito, la economía ya se venía desacelerando en los últimos años, esta pandemia creció menos de 1%, en la década pasada sí creció más de 2%, pero, perdón, en los 80 fue negativo, en los 90 creció, en los 2000 también creció, en la década pasada creció, pero menos de 1%. Y según algunos analistas, esta década que empieza este año 2020 hasta el 2019 es probable que si no toda Latinoamérica, muchos países de Latinoamérica tengan otra vez una década perdida o crecimiento cero, ¿no? Que es casi lo mismo, ¿no? Ahora, hablemos un poco de China. China decíamos que fue la primera nación afectada con este tema del COVID, ¿verdad? Pero ha sido la primera en salir de ella. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque desde por lo menos el año 2003-2005, China es el motor de la economía mundial. Así como hace 20 años o más 30 años se decía que Estados Unidos es el motor de la economía mundial, si Estados Unidos, como decíamos, ¿no? Estados Unidos estornuda, Latinoamérica en particular, coge una neumonía o una gripe, ahora es China. China es el motor de la economía mundial. China ha contribuido en los últimos 15 años por lo menos con un 30 al 40% del crecimiento de la economía mundial. Y, por ejemplo, China es el mayor mercado para las exportaciones de más de 120 países en el mundo, lo es para la mayoría de los países de Asia, de África, y cada vez lo es más para varios países de Latinoamérica. Y lo más importante, hemos visto las estadísticas, China será la única economía mediano grande que crezca este año, y el crecimiento el próximo año también va a ser espectacular, se recuperaría plenamente de los estragos de esta pandemia, ¿verdad? Aquí tienen una lista más detallada del año 2000, del 78, 79, cuando China abrió el país a las reformas económicas. No tenemos tiempo para explicar las reformas económicas, pero solo diremos lo siguiente, ¿no? China era un país
socialista hasta desde 1949, aplicó una política de planificación económica donde la actividad privada no estaba permitida, el Estado producía todo, decidía qué producir, a qué precio producir, incluso a quién vender, no absorbía capital extranjero ni utilizaba los mercados extranjeros, pero esto cambió porque la dirigencia china se dio cuenta que el crecimiento chino había sido pues bastante pobre. Y en el año 79 decide abrir al mundo y hace dos cosas. Reforma la economía para que la actividad privada pueda actuar y abre el país al mundo. Y eso le permitió absorber tecnología extranjera, inversión extranjera y especialmente aprovechar los mercados mundiales. Con la mano de obra barata que tenía China, más la tecnología extranjera, el capital extranjero y por supuesto con el propio capital chino, sus empresas empezaron a crecer y China pues, imagínense ustedes, ha crecido de una forma espectacular. Hasta el año 2011, cuando China creció 10% en promedio, China creció, imagínense, por casi 33 años consecutivos a un promedio anual de 10%. Desde 2011 empezó a caer, ¿verdad? El año 2019 creció 6%, ¿no? ¿Okay? Aquí están, por ejemplo, las estadísticas que decían que lo que China contribuye al mundo, ¿no? Ya sea si se mide por paridad por adquisitivo o ya sea que se mida por ponderación del mercado. China, repito, contribuye con un 30 o más, 40% al crecimiento de la economía mundial. China es el motor de la economía mundial. China crece, pero lo importante es que no solo crece su economía, no solo crece su Producto Bruto Interno, no solo crecen sus exportaciones, sus inversiones. El crecimiento económico chino, y eso es lo interesante, se traduce en una mejora en el nivel de ingreso de su población. El año 79 el Producto Bruto Interno per cápita chino, ¿saben ustedes cuánto era? Era $310 al año. El año 2019 ha sido $10.000. Ustedes ven aquí claramente, miren ustedes, estos son cifras de un estudio del Congreso de Estados Unidos. El año 95, miren ustedes, el salario promedio mensual en México, escuchen bien, en México era $200, en China era 50 y en Vietnam era mucho menos. Y miren ustedes cómo ha crecido el salario en China. Ahora el salario promedio mensual en China es $1.000, México ha caído a 400 y Vietnam ya lo va a alcanzar a México. Ustedes lo ven en China. China hasta hace algunos años era la fábrica del mundo, hacía absolutamente todo. Ahora no. Ahora los ingresos en China han crecido, los salarios en China han crecido, por eso algunas fábricas se han ido fuera. Ustedes pueden encontrar en China algo imposible que podía verse hace algunos años. Ustedes pueden encontrar zapatos, zapatillas, polos hechos en India, por ejemplo, en Indonesia, porque son baratos, más baratos que producir en China, ¿no? Entonces, China, el crecimiento económico se ha traducido también en un aumento en el nivel de vida de su población y esto se ve claramente en el aumento de los salarios, ¿verdad? Aquí está estadísticas que demuestran pues que en el 2015 ya China, en paridad por adquisitivo, su economía es más grande que la de Estados Unidos. Bueno, ¿por qué China crece tanto? No podemos explicar en detalle esto, pero voy a decir algo que suena lógico y que cualquier persona que sabe economía o el sentido común lo dice. China crece bastante porque invierte bastante. Si un país quiere crecer, tiene que invertir. China, vamos a ver, ha invertido 30, 40 o hasta 50% de una cifra similar a su Producto Bruto Interno, casi la mitad, y por eso crecía. Mientras Latinoamérica invierte menos de 20%. Y solo un ejemplo, miren ustedes, esto es increíble. Miren ustedes este ejemplo. China, en 3 años, del 2011 al 2013, China usó casi 1.4 veces más cemento de todo lo que Estados Unidos usó el siglo pasado. Y estas son estadísticas de la Fundación Gates, no es del gobierno chino, ¿no? Y cualquier persona que haya visitado a China en los últimos años se da cuenta. Yo conozco China desde el año 89, la primera vez que visité China y viajo en los últimos años, viajo 2, 3, hasta 4 veces a China, ¿no? Y he visto ese cambio.
¿verdad? Nuevas autopistas, nuevos edificios, nuevos hoteles, nuevos puertos, nuevos aeropuertos. Es increíble. Miren ustedes, solo en el año 2013, solo en un año, China usó más cemento, más de la mitad del cemento que Estados Unidos usó en un siglo, en 100 años. Es increíble. China, por eso, se ha convertido en la fábrica del mundo de muchos productos. Miren ustedes, en el año 2000, por ejemplo, China solo producía el 15% del cemento, de los vidrios, de la cerámica del mundo. El 2017 produce casi la mitad, 48%. En autos, por ejemplo. En el año 2000, China solo producía un 3% de todos los autos del mundo. En el año 2017 es el 28%. Y vamos a ver otra cifra que ahora produce la tercera parte de los autos del mundo. Ahí está. Miren ustedes, China el año pasado produjo la tercera parte de los autos en el mundo. Y no solo produce, China también consume. China no solo es el mayor productor de autos en el mundo, sino también es el mayor consumidor de autos en el mundo. Bueno, todo esto indica pues que China crece y según todos los pronósticos, en algunos años más será la mayor economía del mundo. Por ejemplo, esta es una proyección del 2016 y decía, por ejemplo, que China en el año 2030 ya iba a ser la economía más grande del mundo por encima de Estados Unidos. Hay muchas proyecciones. Esta es la última que salió ayer. Por la pandemia, por el golpe fuerte de la pandemia que ha golpeado, por supuesto, más Estados Unidos, más Occidente que China, se dice que China en el año 2029 o 28 pasaría en términos nominales a Estados Unidos. Y esto suena lógico, ¿no? La economía china va a crecer 2,1% este año, la economía de Estados Unidos se va a caer 4%. El año próximo la economía china va a crecer 7-8%, la economía de Estados Unidos 4-5%. Entonces, China va a pasar a Estados Unidos antes de lo que se pronosticaba. Ahora, este es el comportamiento económico. El tema de la pandemia también ya les comenté, ¿no? Lamentablemente nuestra región ha sido la más golpeada en el mundo. Esta es una estadística del día de ayer, actual. Muertos por millón de habitantes, lamentablemente varios países de Latinoamérica están entre los más golpeados en el mundo. El Perú lamentablemente es el segundo país con mayores fallecidos por número de habitantes, pero también lamentablemente hay varios de nuestros países, por mencionar dos, ¿no? Argentina y México, ¿no? También nuestros países están entre los que tienen más infectados por millón de habitantes, por ejemplo, ¿no? Y eso que hay países como México que no toman tantas pruebas para saber. Se calcula que hay mucho más infectados en México y han muerto mucho más en México porque México no toma pruebas rápidas o moleculares como si lo toman otros países, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Miren acá, Perú ha tomado 5 millones de pruebas y México solo ha tomado 3 millones, a pesar de que México tiene casi 4 veces más población que el Perú, ¿no? Bueno, el tiempo corre rápidamente, relaciones China-Latinoamérica. La relación China con Latinoamérica es cada vez mayor, en todos los campos. Vamos a ver aquí solo en 2 o 3 temas por cuestión de tiempo, en el tema comercial, en el tema de la inversión, en el tema del financiamiento. Miren ustedes, esta es una estadística que indica lo siguiente. Del año 2002 al 2019, estos son las exportaciones de Latinoamérica a Estados Unidos, ¿verdad? Del año 2000 al 2019, las exportaciones de Estados Unidos fueron esto acá. En 2019, Latinoamérica exportó a Estados Unidos como 460.000 millones de dólares. Esto fue lo que importó Latinoamérica a Estados Unidos. Y esto fue lo que Latinoamérica exportó a China, y esto fue lo que Latinoamérica exportó a China. Alguien dirá, miren ustedes, el mayor socio comercial de Latinoamérica es Estados Unidos. Le exportamos a Estados Unidos, Latinoamérica, 460.000 millones de dólares, mientras que solo le hemos vendido a China un poquito menos de 200.000 millones. Pero esta cifra es engañosa. ¿Por qué? Si ustedes descuentan a México, porque México comercia mucho con Estados Unidos, vamos a ver que China ya es el mayor socio comercial y especialmente ya es el mayor destino para las exportaciones de Latinoamérica. Miren esta cifra, ¿no? ¿Okay?
Bueno, antes de eso, miren ustedes cómo ha aumentado el 2000, el 57% de todo lo que exportaba a Latinoamérica iba a Estados Unidos, el año 2019 bajó a 43%. Y las exportaciones a China, que en el 2002 solo representaban el 2% del total exportado por Latinoamérica, el año pasado fue el 12%. Pero repito, estas estadísticas son engañosas. Aquí está, miren. Si ustedes excluyen a México de las estadísticas del comercio de Latinoamérica con Estados Unidos y China, China de lejos es ya el mayor destino. ¿Por qué? Porque, escuchen bien, el 79% de lo que exporta Latinoamérica a Estados Unidos es hecho por México. Y casi el 60% de lo que Latinoamérica compra a Estados Unidos es hecho por México. Entonces, si ustedes quitan a México, China es el mercado más importante para Latinoamérica, especialmente para los países de América del Sur. Todavía muchos países de Centroamérica y del Caribe tienen Estados Unidos como su mayor socio comercial, pero muchos países y cada vez más crecientes países en toda la región están teniendo a China como su mayor mercado. Aquí están las cifras, miren ustedes. Excluyendo a México, en el 2019, Latinoamérica exportó a Estados Unidos 96.000 millones de dólares, muy por debajo de los 121.000 millones de dólares que se vendió a China. Por el lado de las importaciones, sin contar México, Latinoamérica compró de Estados Unidos 137.000 millones y compró de China 110.000 millones. Pero cada vez, como veremos, y este año va a ser excepcional, cada vez está comprando más de China. Lo más importante es lo de acá. Sin México, la región tuvo un superávit comercial con China y más bien tuvimos un déficit comercial con Estados Unidos. Entonces, bueno, esto también es importante, miren ustedes, sin México, escuchen bien, sin México, del 2000 al 2019, las exportaciones de Estados Unidos solo aumentaron 70% y las importaciones de Estados Unidos solo se triplicaron. Sin México, las exportaciones de Estados Unidos, perdón, de la región a China se multiplicaron por 20 veces y las importaciones desde ese país se multiplicaron por 18 veces. ¿A qué se debe esto? Porque China cada vez es un país que se constituye el mayor socio comercial, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo. Y la explicación es bien sencilla, pues. China demanda productos que Latinoamérica tiene. Excepto en México, que está integrado a las cadenas de valor de Estados Unidos y Canadá, acelerado por este TEMEX que han hecho, el Telecan que tenía, lamentablemente el resto de Latinoamérica, ¿qué producimos? ¿Qué produce Perú? El 80% de lo que produce es materias primas, cobre, oro, hierro, harina de pescado, aceite de pescado. Brasil, el 60% de lo que produce Brasil es soya, hierro. Argentina, carne, trigo. Y, escuchen ustedes bien, Estados Unidos ya no demanda tantas materias primas. Europa ya no demanda tantas materias primas. ¿Por qué? Porque sus industrias se han mudado. Pues. Las industrias de automóviles, por ejemplo, las industrias de televisores que, por ejemplo, de acero que demandan, por ejemplo, mucho hierro, mucho cobre, se han mudado de Estados Unidos hace 20, 30, 40, 50 años. Entonces, dada la estructura, y este es un problema de Latinoamérica, dada la estructura de nuestra economía, dado o los productos que exportamos, ya Estados Unidos no nos compra tanto, Europa tampoco nos compra tanto, y Japón incluso ya no nos compra tanto, pero China sí nos compra, porque China todavía sigue siendo en muchos productos la fábrica del mundo. Pero no solo eso, no solo China está comprando, sigue comprando muchas materias primas, como se ve en el caso de algunos países, Chile es excepcional. China no solo tiene una gran industria, manufactura que demanda materias primas, sino China cada vez tiene un ingreso per cápita más amplio, tiene una clase media más grande y demanda no solo materias primas, por supuesto, demanda carne, por ejemplo, demanda trigo, por ejemplo, para el pan que cada vez consume más, demanda vino, por ejemplo, demanda salmón, por ejemplo. Entonces, y eso produce, por ejemplo, carne argentina,
trigo Argentina, soya o alimento para el ganado porcino, vacuno, para la acuicultura de Brasil, o el vino, el salmón, las frutas, las hortalizas que producen, por ejemplo, Perú y Chile. Entonces, desde todo punto de vista, China se va a convertir en un mercado más importante, especialmente dado el nivel de las exportaciones, el tipo de exportaciones que vende Latinoamérica. Lamentablemente, excepto, repito, Estados Unidos, perdón, México y quizás en alguna forma Brasil y Argentina, el resto de países latinoamericanos tenemos poca industria manufacturera, entonces no podemos exportar otra cosa más. En cuanto a la inversión, si bien es cierto, según esta estadística, como ustedes ven acá, no aparece China como mayor inversor, los inversores son Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, China es cada vez un mayor inversor. Y aquí está, lo dicen estas cifras. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que parte importante de la inversión china no viene directamente de China. Le pongo un ejemplo. Hace 3 años, el Perú, una empresa de cobre, Las Bambas, que era propiedad de una compañía suiza e inglesa, fue comprada por una empresa china por 6.000 millones de dólares. La compra más grande que se ha hecho, la inversión extranjera más grande que se ha hecho en el Perú. Es una empresa china, Mining Metal Groups, pero está basada en Australia. Entonces, por eso no se cuenta con inversión china, ¿no? O sea, en las estadísticas no aparece, pero de hecho es una inversión china, ¿no? Por eso, si ustedes ven esta estadística, ya China es prácticamente el segundo mayor inversor en la región, y de hecho en algunos países, en el Perú por lo menos en los últimos años, China se ha convertido en el mayor inversor. ¿En qué invierte China? Empezó invirtiendo cobre en el Perú, hierro, petróleo, pero ahora, como en todos muchos países, invierte en infraestructura, en hacer puertos, carreteras, comprando centrales eléctricas y todo lo demás. Y la inversión china irá en aumento. ¿Por qué? Porque nuestros países necesitan plata, no tenemos especialmente inversión en infraestructura, y porque China tiene dinero, sus empresas han crecido y tienen el capital para invertir afuera, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, miren ustedes. ¿Cuánto invirtió China en Latinoamérica? En el mundo, del 2005 al 2019. Miren, solo en 3 países de la región, ¿cuánto invertió? Perdón, en Sudamérica nada más, ha invertido 175.000 millones de dólares. Se calcula que solo en el Perú, a fines del año pasado, China ha invertido 30.000 millones de dólares, que es casi la 1/4 parte de todo lo que los países extranjeros han invertido en el Perú. Y respecto a los préstamos, si bien países como el Perú no tenemos muchos préstamos de China, porque no necesitamos en verdad, pero países como Venezuela, Ecuador, Argentina, tienen muchos préstamos de China. ¿Por qué? Porque Venezuela en particular no podía ir a otras fuentes, ¿no? Entonces, dependen mucho de China. Entonces, China no solo, repito, es un gran socio comercial, cada vez invierte más, sino también ha prestado un monto considerable a muchos países de Latinoamérica. Bueno, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cuál es el futuro de la relación China-Latinoamérica? Y bueno, creo que vamos a seguir aumentando esta relación, por una sencilla razón. El rol de China aumentará en la región porque Latinoamérica necesita de mercados, principalmente de materias primas, y China los tiene, ¿verdad? El rol de China aumentará en la región porque Latinoamérica necesita financiamiento, necesita inversiones, y China lo tiene, ¿verdad? Es interesante comparar de que Estados Unidos, que como ustedes saben era el mayor socio comercial de la región, y lo sigue siendo en Centroamérica en particular y en el Caribe, ya no ofrece, como hemos comentado, ese gran mercado para los productos primarios de la región. Y tampoco en cuanto al financiamiento, Latinoamérica ya no tiene tanto dinero como tiene China. De hecho, Estados Unidos lanzó el año pasado lo que se podría denominarse una especie de competencia frente a la famosa iniciativa china, la Franja y la Ruta, ¿verdad? La famosa iniciativa América Crece, pero no muchos países se han unido y no tienen los fondos pues, que tiene China. ¿Okay? Entonces, no voy a grabarlo, que la plataforma está congelada. Así que también Latinoamérica cada vez mirará a China como un mercado para sus productos y como una fuente de financiamiento, y aumentará lo que algunos dicen puede ser la dependencia frente a China. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Y este es un tema muy importante
para Latinoamérica. Como ustedes saben, estamos en un ambiente de rivalidad, competencia comercial, tecnológica, económica entre China y Estados Unidos, y lamentablemente, especialmente bajo Trump, hemos visto pues una fuerte belicosidad de Estados Unidos contra China, ¿no? Y quiere restringir la presencia china, y incluso Estados Unidos le ha dicho a muchos países: no te acerques tanto a China, no copies su tecnología, no adoptes el sistema 5G de Huawei, por ejemplo, ¿no? Y uno de los problemas que puede tener la región es: ¿qué pasa si Estados Unidos obliga a los países de Latinoamérica, como ya obligó a otros países, a no se acerquen a China mucho, no adopten la tecnología 5G de China? ¿Qué va a hacer de nuestra región? Porque tenemos que adoptar en algún momento la tecnología 5G. Entonces, vamos a tener que escoger. Vamos a escoger entre China y Estados Unidos. Y si es así, ¿con quién nos vamos a quedar? Si uno ve las estadísticas, en verdad Latinoamérica cada vez tiene más relaciones con China, entonces va a ser difícil que le digamos no a China, pero y si hacemos eso, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Es un problema, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo es lo que pasó el año pasado, perdón, a comienzos de este año. Ustedes saben que Chile quería poner un cable óptico submarino, ¿verdad? Para conectarse con Asia. Había dos planes. Uno que ofrecía China. China decía: yo te ofrezco este cable submarino. Y otro que le ofrecía Japón, ¿verdad? Entonces mucha gente decía: ¿qué va a hacer China? ¿Va a escoger a China o va a escoger a Japón? Y obviamente hubo muchas presiones de Estados Unidos, parece, y seguro Chile, por supuesto, tuvo sus consideraciones también. Chile también es un Estado que toma sus propias decisiones, no porque lo obligue a Estados Unidos a hacer eso, sino que Chile lo pensó muy bien, y al final, ¿qué hizo Chile? Escogió el plan japonés y no el plan chino. Entonces, dicen que Chile ya escogió por Estados Unidos o por el plan japonés y no por el plan chino. Este es en el tendido fibra óptica. La otra elección: ¿qué va a hacer Chile con la tecnología 5G? ¿Qué tecnología va a escoger? ¿La de Huawei o de otra? Porque Estados Unidos se opone. Entonces, esta decisión que tomó Chile y que va a tomar Chile involucra a todos nosotros. Todos nosotros vamos a tener en un momento que adoptar una decisión de ese. Bien, el tiempo se acaba. Concluiríamos diciendo lo siguiente: las relaciones de Latinoamérica con China han crecido y van a crecer, un poco por inercia. Latinoamérica necesita mercados para sus materias primas, porque lamentablemente, de acuerdo, ese es otro problema que vamos a discutir, por nuestros problemas, no tenemos una política industrial, no tenemos gobiernos que desarrollen la economía, lamentablemente solo producimos mayormente materias primas. Entonces, como China es la región que todavía demanda esas materias primas, vamos a seguir le vendiendo a China cada vez más. En cuanto a financiamiento, también China es el país que tiene mucho dinero y está deseoso de ofrecerlo, especialmente con esta famosa iniciativa de la Franja y la Ruta, donde ya 19 países se han unido, ¿no? Como ustedes saben, esta iniciativa China, la Franja y la Ruta, creada o expuesta por el presidente Xi Jinping en el año 2019, busca pues conectar a China con el mundo, ¿no? A través de infraestructura, financiamiento para construir puertos, aeropuertos, centrales nucleares, eléctricas y todo lo demás. Entonces, el mundo necesita eso, Latinoamérica necesita eso y China lo está ofreciendo, ¿verdad? Latinoamérica tenía una relación muy fuerte con Estados Unidos, todavía muchos países lo tienen, pero cada vez es menos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Latinoamérica? Esto es muy importante. Yo personalmente creo que Latinoamérica no debe depender de una región. Lamentablemente hemos dependido mucho de Estados Unidos. Eso no ha sido bueno, ¿no? Muchos de nosotros conocemos la historia, no lo vamos a repetir, no había intervención de Estados Unidos en la región. Entonces no es bueno que la región dependa de un solo país, como ya hubo. Entonces hay que evitar la dependencia. Yo creo que en lo posible hay que aprovechar el mercado chino, claro que sí, hay que aprovecharlo, pero no solo vendiendo materias primas, vendiendo productos con más valor agregado. Y para eso, por ejemplo, podemos aprovechar el capital chino, ¿no? Modernizar nuestra infraestructura, por ejemplo, física, modernizar nuestro aparato educativo, por ejemplo, ¿no? Ser países más estables. Entonces, Latinoamérica no puede continuar dependiendo de los productos primarios, porque justamente, ¿por qué creen ustedes que en la segunda mitad de la década pasada el crecimiento económico de Latinoamérica bajó? El crecimiento económico de Latinoamérica aumentó del 2003 al 2012-13 porque los precios de las materias primas estaban muy altos, porque China demandaba. Y justamente cayó porque el crecimiento de la economía china y la economía mundial se desaceleró en la segunda mitad de la década pasada, la demanda china se disminuyó relativamente, los precios cayeron
y Latinoamérica fue afectada. Entonces, no es bueno depender, pues, de la exportación de productos primarios. En todo caso, creo yo que esta crisis ocasionada por la pandemia, que de hecho va a golpear mucho, ya han visto las estadísticas, lamentablemente Latinoamérica va a ser la región más golpeada en el mundo, en el tema económico, social. Yo creo que esta coyuntura debería ser aprovechada por nuestros países para mirar de otra forma cómo nos estamos desarrollando, ¿no? Pensar en qué modelo de desarrollo económico podemos adoptar, no solo dependiente de las materias primas, pero también fortalecer, por supuesto, nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, ¿no? China, entre otras razones, ha crecido, se desarrolla mucho porque, por poner un ejemplo, China, cuando abrió su economía al mundo en 1979, con zonas francas como en Shenzhen, solo producía productos intensivos en mano de obra, pagando bajos salarios. Ensamblaba televisores, radios, computadoras, hacía juguetes, ropa. Vayan ustedes a Shenzhen. Es un hub de tecnología. Es el Silicon Valley chino. ¿Y cómo lo logró esto? Invirtiendo en educación, invirtiendo en ciencia y tecnología. Algo parecido debe hacer también Latinoamérica. Y para esto podemos aprender de la experiencia china, no solo ver a China como mercado, no solo ver a China como fuente de financiamiento, sino aprender de su experiencia de desarrollo económico. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Aquino. Yo tengo una pregunta que va en el marco de la pandemia COVID-19. Hemos visto en el tema de las relaciones internacionales dos posiciones. Por un lado, un unilateralismo agresivo que es liderado por los Estados Unidos y en el cual los Estados Unidos sostiene que hay que cerrar las fronteras con el objetivo de reducir las vulnerabilidades frente al virus y otro tipo de amenazas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos otra perspectiva del multilateralismo que es liderada por China en función de los acuerdos de Naciones Unidas y donde China sostiene que los países deben de unirse para enfrentar las amenazas comunes, dado que el COVID-19 pues, no respeta las fronteras nacionales. Entonces, la respuesta a la pandemia debe ser a escala global, es decir, compartiendo hallazgos en el campo científico, colaborando con el objetivo de encontrar soluciones, no solo con el aparecimiento de las vacunas, sino en el sentido de cómo los sistemas sanitarios pueden responder no solo a esta pandemia, sino a futuras pandemias. Entonces, ¿qué perspectivas tú ves con la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos de dar un golpe de timón hacia un multilateralismo? Muy interesante, Oscar, tu pregunta, tu reflexión. Sí, definitivamente yo creo que debe ser así, ¿no? El unilateralismo que tomó Estados Unidos no solo ha dañado la posición de Estados Unidos en el mundo, Estados Unidos ha perdido mucho del liderazgo que tenía en Latinoamérica, en Asia, por ejemplo, ¿no? Pero no solo eso, ha dañado al propio Estados Unidos. Al aislarse Estados Unidos, miren ustedes Estados Unidos, para mí, en verdad, es una ironía, ¿no? Es increíble cómo un país tan rico, Estados Unidos sigue siendo el país más rico del mundo. Estados Unidos sigue siendo el país tecnológicamente más avanzado del mundo. En el tema militar es indisputable la supremacía de Estados Unidos. Pero ¿se puede imaginar este país tan rico con tantos recursos? Es uno de los países más golpeados por la pandemia. Casi un cuarto de todos los muertos en el mundo son Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, no es un país pobre. ¿Y por qué está así? Porque lamentablemente Trump empezó acusando a China y en vez de desarrollar políticas, ¿no?, para controlar la pandemia, se dedicó todo el tiempo, repito, a insultar a China. Para algunos, en realidad, estas acusaciones de Trump a China lo hicieron para esconder su incompetencia, ¿verdad?, para acusar a otro de los propios problemas que no pudo resolver. Y sí, exactamente creo yo que, y espero, y creo que puede ser así, debería ser así en todo caso, la nueva administración Biden, que va a seguir en cierta forma teniendo una actitud de competencia con China, eso es inevitable, pero por lo menos
va a buscar trabajar en problemas comunes, ¿no? La pandemia no solo afectó a China, no solo afectó a Estados Unidos, afecta a todo el mundo. Entonces, el trabajar en forma conjunta a través, por ejemplo, de la OMC, Biden ha dicho que va a regresar, por ejemplo, a Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, es una gran cosa. Y eso va a beneficiar no solo al mundo, sino a todos. Estados Unidos ha perdido mucho de influencia en el mundo por esta actitud unilateral, proteccionista que ha tomado Estados Unidos, y eso se ve en forma más clara en Asia, ¿no? Por ejemplo, Trump, una de las primeras cosas que hizo, se retiró del Acuerdo Transpacífico TPP y le dejó, por ejemplo, el campo abierto a China. China firmó el 15 de noviembre el famoso RCEP, ¿no? Este acuerdo comercial integral regional que se ha constituido en el área de crecimiento, o perdón, en la zona de integración económica más grande del mundo, ¿no? O sea, prácticamente Trump le dejó el campo a China, no solo en Asia, repito, sino en todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay otro elemento que creo que es muy importante y que viene como a apoyar su posición respecto al rol que ha mantenido China durante las últimas dos crisis mundiales. Sorprendentemente o paradójicamente, ha sido China el que ha liderado la recuperación económica mundial en la crisis del 2008 y en la crisis actual. Y desde la perspectiva económica vemos que ya los Estados Unidos, en términos, las cifras que presentaba usted, ya en términos de paridad de poder adquisitivo, ya China es el que está en el número 1 a nivel de la producción de bienes y servicios. Entonces, esto está generando, digamos, un sistema geopolítico de sustitución de los Estados Unidos como principal potencia mundial hacia China. ¿Qué perspectivas usted le ve a América Latina en términos de política exterior, de posicionarse pues realmente con el que a futuro va a ser la potencia mundial? Sí, muy interesante ese punto también. Sí, por ejemplo, se dice, ¿no?, que Biden va a cambiar obviamente la forma de trabajar con Estados Unidos, no va a actuar unilateralmente, va a querer trabajar con sus aliados, no necesita. Pero para algunos en realidad ya es tarde, ya Estados Unidos, su rol ha bajado tanto que es casi imposible con Biden recuperar. Pero en todo caso, independientemente de eso, yo creo que debemos tomar una posición en Latinoamérica, ¿verdad? Primero, lo que yo creo sinceramente es que en un punto debemos apoyar la posición china, ¿no? Yo creo que China, como también mencionaste, ha sido irónicamente el país que ha defendido, ¿no?, un sistema multilateral abierto al comercio y las inversiones, ¿no? Esto es bastante irónico, ¿no? Se supone que hasta hace algunos años Estados Unidos era el campeón de la globalización, ¿verdad? Incluso todo el mundo decía: nuestros países, Estados Unidos, con sus empresas, quiere abrir nuestros mercados. Pero no, con Trump cambió este papel, ¿no? Y eso se vio, por ejemplo, en la reunión de Davos el año 2017, o 2018 también, cuando Xi Jinping apareció como el abanderado de la globalización y Estados Unidos no. Y esto es irónico porque se supone que China, por lo menos en el sistema político, es un país comunista, pero es totalmente racional, porque los dos países que más se han beneficiado de la globalización son justamente China y Vietnam. Dos países comunistas. Y todas las estadísticas lo indican ahí, una de ellas presenté, ¿no? El nivel de vida ha subido en China, en Vietnam. Entonces, estos países han ganado con la globalización por las políticas que adoptaron su gobierno. Entonces, tienen toda la razón en favorecerlo. Pero sí es un poco irónico lo que pasa. Estados Unidos, el tradicional defensor de la globalización, se dio esto a China. Ahora, ¿qué debe hacer Latinoamérica? Primero decía que yo creo que hay que apoyar las iniciativas como China de defender un sistema abierto al comercio y las inversiones, porque Latinoamérica tiene que también apostar por la globalización. Ahora, lamentablemente la globalización ha traído, esto hay que reconocerlo, ha traído ganadores y perdedores, en algunos de nuestros países también. Pero yo diría no porque la globalización en sí sea mala,
sino porque lamentablemente nuestros países, nuestros gobiernos no han adoptado las medidas para tomar ventaja de la globalización. ¿Qué ofrece la globalización? Mercados. ¿Qué ofrece la globalización? Capital. ¿Qué ofrece la globalización? Tecnología. Y eso ha sido aprovechado, por ejemplo, por China y por Vietnam. Lamentablemente otros países no lo han aprovechado. Entonces, Latinoamérica debe apostar por una apertura de los mercados que nos permita nuestro desarrollo. Y como comentaba, no hay que depender de ningún país. No es bueno. Nosotros tenemos una historia de haber dependido mucho de una potencia y las consecuencias no han sido buenas para muchos de nosotros. Entonces, hay que tratar de aprovechar las ventajas. Yo creo que los dos países ofrecen ventaja, ¿verdad? Los dos países ofrecen oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en el tema educativo, Estados Unidos sigue siendo y probablemente por muchos años más va a seguir siendo el lugar donde estén las mejores universidades del mundo y es bueno que nuestros alumnos, por ejemplo, se vayan a estudiar ahí, ¿no? Y que regresen a nuestros países. Entonces, Estados Unidos tiene muchas cosas que ofrecer. Debemos, creo yo, buscar tener una relación equilibrada entre China y Estados Unidos. Por eso yo decía, me temo que, ojalá no sea así, yo creo que va a ser menos. Yo me temía que si Trump ganaba otra vez, Trump iba a obligar a Latinoamérica, como obligó a ciertos países a que se alejen de China, a que no tengan tantas relaciones con China. Entonces, respondiendo, yo creo que hay que defender temas que nos conviene a todos, el multilateralismo, al multilateralismo, no al proteccionismo, el rol de los organismos internacionales. Estados Unidos también prácticamente desconoció, ¿no?, el rol se retiró del UNESCO y el Acuerdo Climático de París. Hay que trabajar en eso. Debemos trabajar por un mundo multipolar, no por un mundo unipolar, ¿no? Y las cosas que deben aprovecharse se aprovechan. Repito, entonces, hay que apostar por un mundo multipolar y aprovechar las oportunidades que brindan todos los países, China, Estados Unidos y otros países más. Muchas gracias, doctor. No sé, maestro Mena, si usted quisiera decir algo o preguntarle al ponente. Buenos días. Gracias, doctor Carlos Aquino. Bueno, creo que la exposición ha sido más que diáfana. Está clarísimo el panorama. Felicitarlo y creo que es importante, creo, dos puntos que ha tocado. Uno, que América Latina, en general, y en particular algunos países, deben de mantener relaciones recíprocas en todos los niveles, a nivel económico, político, social, etcétera, etcétera, con el resto de países. En algunos momentos da la impresión como que si se quisiera volver al bipolarismo, ¿no? Pero ya vemos nosotros que ese bipolarismo nos ha creado más dificultades, más problemas que beneficios. Y obviamente la mayoría, quizás el 92% de los países de América Latina, seguimos postrados precisamente en el subdesarrollo. Por eso me gustó la idea que planteaba el doctor Aquino, en el sentido de que hay que crear un modelo económico diferente. Un modelo económico precisamente que involucre y que haga de nuestras industrias, de nuestros sectores, de nuestras empresas, productoras de un mayor valor agregado, es decir, cadenas de producción. Entre países, porque la estrategia precisamente de los Estados Unidos, bueno, lamentablemente los Estados Unidos tiene hacia el exterior bastantes más factores comunes entre republicanos y demócratas que divergencias, como que si ahí casi todos coinciden, ¿no? Hay que bajar un poquito. Y en el caso de China, que es relativamente temprano para tener relaciones abiertas, antes habían relaciones clandestinas, ¿ya? Las relaciones abiertas con China han empezado así, ¿qué? Unos 20 años o menos quizás.
y eso da otras potencialidades. Entonces, pero la forma en la cual precisamente China inserta América Latina es muy parecida a lo que hizo los Estados Unidos en su época, es decir, consumir sus materias primas, ¿verdad? Y ahora los modelos que tenemos como México, Chile, etcétera, o Brasil, que al final están minadas de empresas subsidiarias gringas. Al final queda siempre América Latina postrada en aspirar a ese famoso desarrollo. Entonces, en su opinión, buscando ir construyendo ese modelo de desarrollo en este sentido de América Latina y para Centroamérica en particular, no sé si ha abordado eso un poco, en qué áreas podríamos ir integrando todo este nuevo modelo. Y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias más bien por la reflexión y por la pregunta, muy importante, claro que sí. Sí, es cierto, hay que evitar, pues, lo que algunos dicen, y algo lo mencioné, caer en una nueva relación de dependencia, ¿no? De hecho, hay personas que acusan a China, ¿no?, de perpetuar o de mantener o de continuar este modelo de dependencia que China tenía, que Latinoamérica tenía con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, se decía, con Estados Unidos tenemos una relación donde le vendimos materias primas y ellos nos vendían productos manufacturados. Algunos creen ver en la relación con China lo mismo, ¿no? A China le vendemos materias primas y compramos de ellos manufacturas. Pero en verdad, creo yo que China, como se dijo muy bien, es un actor nuevo en la relación con Latinoamérica. El año 90 prácticamente, por poner el caso del Perú, China no aparecía ni entre los 10 mayores destinos de las exportaciones peruanas, ¿no? Era minúsculo. La relación con China es grande, pero es creciente en realidad. Yo creo que el mayor peso para evitar ese tipo de relación de dependencia es de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer? Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿En qué áreas? Y respondiendo a esa pregunta. Por ejemplo, como ustedes saben, China hace algunos años, en 2004, me parece, pues, forma pues este famoso foro de cooperación China-América Latina, el CELAC, ¿verdad? La Comunidad de Estados Latinoamérica, Caribe y China, ¿no? China-CELAC, ¿verdad? Entonces China quería que China cada vez teníamos una mejor relación con Latinoamérica. China quería pues incrementar obviamente estas relaciones. China era consciente, ¿no?, de que esta relación con Latinoamérica era cada vez mayor y China quería que Latinoamérica actúe como una voz, ¿no? Por eso se hace este foro CELAC, China, ¿verdad? Y China incluso en el año 2005, cuando estuvo el presidente, el primer ministro Li Keqiang, y cuando estuvo el presidente Xi Jinping aquí, dijo, no, nosotros, China quiere ayudar a Latinoamérica. Ellos se dieron cuenta de las críticas que había, ¿no? Dijo, China no solo quiere comprar materias primas, China quiere ayudar a la industrialización de Latinoamérica, y puso un fondo. Hay 2, 3 fondos de 10.000, 20.000 millones de dólares que puso China para ayudar a la industrialización de Latinoamérica. Pero lamentablemente, como dicen los chinos, no se ha utilizado. Y no se ha utilizado por una sencilla razón, porque no se ha presentado proyecto. Entonces, es cuestión nuestra presentar proyectos para justamente industrializar. Ahora, ¿qué se debe hacer? 2 cosas. Primero, uno de los problemas graves de Latinoamérica es la falta de infraestructura física. ¿Cómo queremos, por poner el ejemplo del Perú, puede ser lo mismo en otros países, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un país que tiene el 60% del territorio la selva, ¿no? Tenemos inmensos recursos ahí. En la sierra también. Pero no tenemos las vías de comunicación que hagan posible que esos inmensos recursos, por ejemplo, se trasladen a la costa y, por ejemplo, poder industrializarse ahí, algunos de ellos, o venderlo. No tenemos. O sea, no tenemos conexiones a internet. Por ejemplo, esta pandemia, ¿qué nos ha demostrado? ¿Por qué China, por ejemplo, ha podido combatir tan fácilmente la pandemia, ha controlado, y también en cierta forma Corea y otros? Allá, por ejemplo, el comercio electrónico, por ejemplo. En China, por ejemplo, la gente cuando estuvo encerrado, desde su smartphone, compraba en línea, todo era en línea, ¿verdad? No tenía que acudir al mercado y evitando toda la contaminación. El sistema bancario, por ejemplo, ¿no es increíble que Latinoamérica tenga la bancarización en Latinoamérica
sea tan bajo. Incluso países de África, escuchen bien, están más adelantados que Latinoamérica. El sistema de pagos en Latinoamérica todavía prácticamente es presencial, ¿no? En muchos países del mundo ya se hace todo digital. No con tarjeta de crédito, con el smartphone, desde el smartphone, ¿no? Entonces yo creo que esa es un área que se tiene que dar. Entonces, tema de infraestructura física, tema de penetración financiera, comercio electrónico y lo más importante, creo yo, lo siguiente. Hace 70 años, escuchen bien, en 1950, toda Asia, exactamente toda Asia estaba en una situación peor que Latinoamérica. Japón estaba, recuerden ustedes, destrozado por la Segunda Guerra Mundial. China recién, 49 se funda la República Popular China. En 50 empezó una guerra terrible en Corea que destrozó el país. Los países sudeste asiático, Tailandia, Malasia, tenían ingresos per cápita mucho más bajos que Latinoamérica. El 50 los economistas decían, pobre Asia, ¿cuándo se va a desarrollar Asia? Es casi imposible. Pero Latinoamérica no. Latinoamérica teníamos, repito, un ingreso per cápita más alto, más proporción de los estudiantes de secundaria iban a la universidad, exportábamos más. Las estadísticas están ahí. ¿Pero qué ha pasado? En estos 70 años, todos estos países nos han pasado por encima. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque han desarrollado infraestructura, pero sobre todo porque han desarrollado planes para desarrollar sus industrias, desarrollar su economía. Malasia, Tailandia, hace 40 años exportaban lo mismo que nosotros, materias primas, estaño, petróleo, caucho. Vayan ustedes a esos países, exportan televisores, computadoras y todo. ¿Cómo lo han logrado? No es imposible. Repito, Asia, toda Asia era mucho más pobre que Latinoamérica hace 70 años, pero han salido en adelante. Inversión en educación, en infraestructura física, gobiernos estables, reglas estables. Lamentablemente, a veces nuestros países son muy inestables, el péndulo de la derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y eso obviamente no se presta para ningún desarrollo. Termino diciendo lo siguiente, yo siempre hablo mis alumnos, mucha gente dice, qué interesante Asia, hay que aprovechar Asia, hay que aprovechar los grandes mercados que tiene Asia, hay que aprovechar los grandes capitales que tiene Asia, y me parece muy bien, por supuesto, pero no solo eso, hay que aprovechar de la experiencia de desarrollo que tiene Asia. Y todos los que hemos viajado últimamente, y Oscar estuvo conmigo, nos conocimos el año pasado, por ejemplo, hay muchas cosas que podemos aprender de China. No copiar, por supuesto, porque ningún país es igual que otro, pero se puede aprender muchas cosas de todos los países, ¿no? Japón, Corea, pero especialmente, creo yo, países como el nuestro, de países que se parecen mucho más. Malasia, Tailandia. Repito, esos países se parecen mucho al nuestro. Países multirraciales, muy pobres, hace 40, 50 años exportaban materias primas prácticamente, pero ahora nos han pasado. Vietnam incluso, Vietnam hace 40 años se desangraron por la guerra civil, por la amenaza, la agresión de Estados Unidos, y Vietnam crece y esté totalmente seguro que en 5 o 10 años más Vietnam va a tener un ingreso per cápita más alto que cualquiera de nuestros países. Hay que aprender de eso. Muchas gracias, doctor Aquino. Pues en efecto, yo creo que una de las lecciones que deja su ponencia es que los países de América Latina deben de tener una política exterior multilateral. También los países de América Latina deben de ser pragmáticos en un estilo de capitalismo con peculiaridades latinoamericanas, con el objetivo de aprovechar los beneficios que se da en las relaciones internacionales. El fin último de las relaciones internacionales de Latinoamérica es el beneficio de sus ciudadanos y no ser el patio trasero de una potencia. Creo que eso es muy importante. Otra de las prescripciones es que China, junto con los países asiáticos, ha transitado hacia una transformación productiva y la herramienta empleada es utilizando la política industrial, pero una política industrial moderna, no la política industrial que se implementó en nuestros países en la década de los 60 y 70, donde se consideraba que para desarrollar el sector industrial teníamos que proteger nuestros mercados. Entonces, por lo tanto, se generó toda una industria ineficiente de altos costos de producción y que no estaban globalizadas y por lo tanto eso a la larga terminó en un intercambio comercial deficitario. Así que
con esto damos por finalizada esta importante jornada. Agradecemos la participación y el interés respecto a la cátedra y esperamos, junto con el doctor, haber participado en el análisis de las desigualdades estructurales de la región centroamericana, que obviamente compartimos muchos lazos con el resto de países de Latinoamérica, y también hemos establecido relaciones diplomáticas con China, digamos, con la tradición de algunos países de América Latina. Así que muchas gracias, y con esto finalizamos esta cátedra. Le damos la palabra, doctor Carlos Aquino. No, bueno, solo para agradecerte, Oscar, por permitirme compartir estas ideas, y como tú muy bien lo has resumido, ¿no? Latinoamérica necesita pues una política, no depender de ningún país, y exactamente, hemos tenido una política industrial, pero lamentablemente, como tú lo has dicho, implicó cerrar el mercado totalmente. Asia ha tenido una política industrial, por supuesto, ha protegido su industria, pero también ha permitido la competencia. Le dijo a los empresarios, yo te protejo, pero tú tienes que ser competitivo porque tienes que exportar. No toda la vida te voy a apoyar cerrado. Entonces, sí, es la política. Te agradezco, Oscar, agradezco también al maestro Roberto Enrique Mena y a tus alumnos por haberme permitido participar en este conferencia. Gracias. Maestro Mena. Muchas gracias, muy amable. Un gusto conocerlo. Bueno, pues hasta luego entonces. Hasta luego. Y felices fiestas. Hasta luego, feliz. Cuídense mucho. Otra oportunidad.